La clase anterior vimos lo que era vectores, definimos lo que era un vector, ¿no? Un vector era eh, se representaba gráficamente mediante una flecha, ¿no? Tenía un sentido, tenía una dirección. Y Mata madre. y no, tenía un módulo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo hallamos la resultante de un conjunto de vectores mediante el método del polígono. Puta madre, está inentendible la clase va de nuevo. Bien. Entonces, vemos acá que tenemos un conjunto de vectores. Tenemos un conjunto de vectores. Conjunto vector A, vector B y vector C. Voy a salir de acá de un momento. Estos vectores, dice, se ordenan los vectores uno a continuación de otro y luego se traza la resultante, uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces, mira, lo que voy a hacer es trasladar a cada uno de estos vectores en su misma posición, con su mismo ángulo, etc. Se me escucha claramente, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, mira, profesor. ok. Entonces, mira, vamos a trasladar al vector A, le voy a trasladar por acá. Este sería el vector A. Ahora voy a trasladar al vector B. Voy a trasladar al vector B. Y voy a unirlo con el final del otro vector, que es el vector A. Este vector A, inicialmente, vamos a dejarlo acá en su posición. Ya. Entonces, tenemos el vector A. A continuación, coloco el vector B, el origen con la cabeza del otro vector. Acá tendremos el vector B. Y a continuación, el vector C. En su misma dirección, su mismo módulo, su mismo sentido. Ahí. ¿De acuerdo? Y la resultante va a ser el vector, como dice acá, se traza el resultante uniendo el origen del primer vector con el extremo del último. Entonces vamos a trazar el vector resultante partiendo del origen del primer vector hacia el extremo del último, que sería ese de acá. Y ese sería entonces el vector resultante. Este sería el vector resultante. En eso consiste el método del polígono. Unir un vector uno a continuación de otro y unir finalmente el origen del primer vector con el extremo del último vector, ¿no? El último vector en este caso era el vector C. Ahora alguien podría decir, profesor, ¿puedo empezar por cualquier vector? Claro, puedo empezar por cualquier vector. Por ejemplo, voy a empezar con el vector C, a ver. Vector C, lo muevo por acá, y ahora este va a ser el vector C, y ahora voy a seguir con el vector A. Vamos a mover un poquito más abajo el vector. Por acá lo voy a poner. Vector C, vector A. Voy a seguir con el vector A. Lo desplazo. El origen del
el extremo del primer vector con el origen del segundo vector. Tendríamos acá el vector A. Y por último, el vector B. Acá tenemos el vector B. Y lo unimos con el final del el extremo del vector A con el origen del vector B. ¿Creen ustedes que será el mismo vector resultante que tracé hace un momento? No, sí. ¿Sí o no? Voy a hacer una copia, mira. Voy a hacer una copia y a ver si Sí. encaja con el otro vector. Sí. Ahí está. Encaja perfectamente. Entonces, no importa cómo yo los ordene. O sea, me refiero al orden, ¿no? Puedo empezar con el vector A, vector C, vector B, vector D, si hubiese más vectores. Pero sí tienen que seguir el orden, ¿no? El extremo del primero con el origen del segundo. El extremo del primero con el origen del segundo. Y así sucesivamente. Uno a continuación de otro. ¿Ya? Y entonces de esa forma, de manera gráfica, determino el vector resultante. ¿Está claro? Muy bien. Entonces hay que trabajar de esa manera, ¿ya? Observación, dice, se verifica que la resultante obtenida a través de cualquiera de las dos formas es el mismo vector, ¿no? Como vemos, en cualquiera de las dos formas, la resultante va a ser la misma. ¿Ya? Y conclusión. Llegamos a una conclusión. Cuando los vectores se ordenan uno a continuación de otro, cuando los vectores se unen uno a continuación de otro, estos forman un polígono cerrado. El vector resultante será 0. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner por aquí, a ver, un vector, otro vector, otro vector, otro vector por acá, y finalmente un vector, y justo coincide con este de aquí, con el vector con el origen del primer vector. Si es un polígono cerrado, bueno, en realidad no sería un polígono, sino es una figura cerrada, ¿no? O en otras palabras, el origen del primer vector coincide con el extremo del último vector, en ese caso, el vector resultante es igual a 0. ¿Está bien? Cuando ocurre esta situación, el vector resultante es igual a 0. No hay resultante. Podríamos decir entonces que el vector resultante es igual a 0. Es nulo, ¿no? Es igual a 0. Muy bien, seguimos. Vamos a ampliarlo, a ver. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. Ya. Pasemos entonces a la práctica. A la práctica. Esa es la teoría bastante breve. ¿Está claro entonces el método del polígono? ¿Sí? A ver, en el método los vectores deben colocarse uno a continuación de otro. ¿Qué colocamos aquí? Polígono. Polígono, ¿no?
polígono. Polígono. En el método del polígono, ahí está. Los vectores deben colocarse uno a continuación de otro. En el método los vectores deben estar unidos por su origen. También sería también Polígono. el método del Polígono. polígono, ¿no es cierto? Entonces acá también pondríamos polígono. Listo. Cuando un grupo de vectores forma la resultante es, ¿qué colocaríamos ahí? Pues ese monje. Bruce, ¿está despierto? ¿Cómo puedes ver con toda la cara, la mano tapada, todo? Los ojos tapados. Ya. A ver, cuando un grupo de vectores forma ¿qué sería ahí? Polígono. ¿Cómo? ¿Qué es, Erika? Polígono cerrado. Polígono cerrado. Más fuerte, Erika, no tengas miedo, nadie te va a castigar. Polígono cerrado. Polígono cerrado. Jairo, ¿cuánto es la resultante cuando un polígono es cerrado? Es Cero. Es 0. Entonces ponemos por aquí 0. Ximena, ¿dónde está Ximena? Ahí está. El vector que resulta de unir el origen del primer vector con el extremo del último vector se denomina Resultante. resultante. Tienes varias voces, Ximena. Resultante. Es la voz de Daniel. No te molestes, no te molestes. Sonríe, Dios te ama. A ver, Antonella. Me vas a decir verdadero o falso. Se tiene un sistema de 3 vectores. Que quiere hallar el vector resultante con el método del polígono, indique la veracidad o la falsedad de los siguientes enunciados. La resultante no puede ser nula. ¿Esto es verdadero o falso, Antonella? Falso. Falso. ¿Qué dice Ángelo? ¿Verdadero? La resultante puede ser verdadero. verdadero. No, la resultante puede ser nula. Puede ser 0. Acabamos de ver si el polígono es cerrado, la resultante me va a dar 0. ¿No? Bruce. Si los 3 vectores son colineales, la resultante también lo es. Bruce. ¿Verdadero? Pero si la resultante, si 3 vectores son colineales, la resultante ¿Verdadero? lo es. También va a ser. ¿Verdadero? A ver, Ahí pusieron verdadero. Igual. ya te escuché, Bruce, ya te escuché. Lo que pasa es que la capucha no te deja oír. La autoestima no es lo suficientemente alto como... Hasta tu mamá escucho. Ahí está. Muy bien.
Pregunto a Daniel. Daniel, ¿dónde está Daniel? Acá está. Cruz, ¿el polígono que se forma es un cuadrilátero? ¿El polígono que se forma es un cuadrilátero verdadero o falso? Falso. ¿Qué dice Luis? ¿Verdadero? Bruce dice que es verdadero. ¿Qué dice Luis Vázquez? Falso. Falso. La respuesta correcta es falso. No es un cuadrilátero. No necesariamente es un cuadrilátero. Puede ser cualquier figura. En las diapositivas anteriores vimos que no necesariamente me salía un cuadrilátero, pero puede ser un... De repente, si es un vector de 6 vectores, no me va a salir un cuadrilátero, ¿no? Si los dos vectores son opuestos, la resultante es igual al tercero. Si dos de los vectores son opuestos, estamos hablando para 3 vectores, ¿no? Si dos de los vectores son opuestos, es decir, uno así y otro así, la resultante es igual al tercero. ¿Verdadero o falso, Jairo? No sé. Muy bien. ¿Qué dice Erika? ¿Verdadero? Verdadero, con miedo, dice Erika. Verdadero. No estoy segura. Ese champa. No vale champa. Si yo tengo un vector aquí y otro vector así, más chiquito, y un tercer vector, cualquiera, ¿no? 1, 2, 3. ¿La resultante es igual al tercero? No. No es igual al tercero. ¿Ya? Si estos dos vectores son iguales y opuestos, ahí sí se cancelarían. Y me quedaría solamente el tercer vector. Pero si este vector es más pequeño, más grande, no se van a cancelar. Me va a dar un vector resultante. Y más el otro vector, el tercer vector, me daría otra resultante. Solamente sería igual al tercero siempre y cuando estos dos primeros sean igual magnitud. Y así se cancelarían. Y solamente me quedaría el tercer vector. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto es... Muy bien. Continuamos. Se tiene un conjunto de vectores, un sistema de 2 vectores, y se quiere hallar el vector resultante por el método del polígono. Indicar verdadero o falso. La resultante no puede ser... La resultante, en caso de 2 vectores, ¿no? Verdadero. No puede ser nula, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No puede ser nula. Es falso. Y puede ser nulo. ¿Cuándo sería nulo? Si los dos vectores son iguales y en sentidos opuestos, se cancelan. Entonces sí puede ser nulo. Si dos vectores son colineales, o sea, están en la misma línea, ¿la resultante también lo es? Si tengo este vector y este vector, la resultante también será colineal, ¿no? Por lo tanto, aquí es, acá será verdadero. El polígono que se forma es un triángulo. Verdadero. El polígono que se forma es un triángulo.
Verdadero. ¿Quién dijo? Verdadero, profesor. Ángelo. Ángelo dice que es verdadero. A ver, el polígono que se forma es un triángulo. ¿Qué pasaría si los vectores son colineales? ¿Se formará un triángulo? No, no. No. El polígono no sería un triángulo. Entonces acá Falso. es falso. Falso. Si los dos vectores son opuestos, la resultante es nula. Ahí sí, verdadero. ¿Seguro? ¿Qué Sí, dice se eliminan. Antonella? ¿Qué dice? ¿Será nulo si los dos vectores son opuestos? Erika, ¿será nulo? Verdadero. Verdadero. Porque no tienen la misma magnitud. Jimena, si los dos vectores son opuestos, ¿la resultante es nula? ¿Qué dice Jimena? Jimena, ¿me escuchas? Sí, le escucho, profe. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? Miguel, ¿puedes dejarte ver? No te veo, estás debajo de la cama. Ponte una linterna en la cara. Bueno, si los dos vectores son opuestos, la resultante nula es falso. ¿Por qué es falso? Será nula siempre y cuando los dos sean de la misma magnitud. Pero si uno es más pequeño que el otro, acá tengo 10 newton, 5 newton, ¿se van a anular? No. Solamente se anularían si los dos fueran de la misma magnitud. 10 newton opuestos se cancelan. Entonces, la resultante no necesariamente es nula. En este caso decimos que es falso. Ya. Ese niño Miguel está bien feo, ¿es? ¿No? No quiere que lo vean. Café en polvo, azúcar, Continuamos. azúcar y agüita hervida bien. Yo sé como una cremita de café. Veamos por acá. Dados los vectores A, B, C y D. Graficar B más C más D. B más C más D. Entonces, vamos a deshacer. Ya, voy a coger al vector B. Lo traslado. Ahí está el vector B. El vector C. Lo llevo ahí. El vector D. Ahí está. ¿Cuál sería el vector resultante? Bueno, unimos el origen del primer vector con el extremo del último, ¿no? Entonces, vamos a tener que dibujar ahí un vectorcito bastante pequeño
de aquí hasta acá, ¿no? Ese sería el vector resultante A más B más C. B más C más D, perdón. B más C más D. Ahora me piden A más C más D. Entonces, a ver, trasladamos al vector A. Luego el vector C. Y por último el vector D. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, ¿cuál será la resultante? Sería un vector que está del origen del primero al extremo del último. Ese sería el vector resultante, ¿no? Un poquito más. Ahí. Ahí está. Así sería. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Muy bien. Seguimos entonces. En los siguientes casos traza el vector resultante. A ver. Origen. Vector. Vector. Su origen estaría. Ya. ¿Cómo sería el origen entonces? ¿O cómo sería el vector resultante? Unimos el origen del primero con el extremo del segundo. Ahí está el vector resultante. ¿Está bien? Aquí. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo. Ahí tenemos el vector resultante. Por acá, el origen del primero con el extremo del último. Acá tendríamos A, B, C. El primero, unimos el primero, origen del primero con el extremo del último. Más o menos por ahí. ¿Listo? En este conjunto de vectores A, B, C, tendríamos ahí el origen del primero con el extremo del último. Finalmente, 1, 2, 3. El origen del primero con el extremo del último. Y tenemos ahí la gráfica de los resultantes, la gráfica de las resultantes de los vectores mostrados. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profesor. Ya.
Ajá.